Hola, buenos días a todos y todas estudiantes del Liceo número 4 y demás interesados en conocer algo más de este cuento, es el cuento 27 del libro El Conde Lucanor. Eh, el Conde Lucanor, escrito por don Juan Manuel, no vamos eh, a expandirnos sobre su vida y su obra, sino eso perfectamente lo pueden googlear. Sería recomendable que lo hicieran ahora. Eh, Pausen el video un segundito para buscar algún dato de don Juan Manuel y conocer algo de su origen, su vida, su condición social y su obra literaria. Bueno, luego de haberlo hecho, como siempre les digo, es importante la lectura del texto. Realizar la lectura del texto es imprescindible y no pretendan sustituir la lectura por este video. Acá nos vamos a volcar un poquito más hacia el análisis y vamos a suponer que ustedes ya tienen leída la obra, ¿tá? Así que en caso de que no lo hayan hecho, también les recomiendo dejar este video para otro momento, una vez que hayan leído el texto. Bueno, el Conde Lucanor es un libro del año, escrito entre el año 1331 y 1335. Pertenece al género narrativo, es una colección de 51 cuentos, escritos por don Juan Manuel, como les dije, pero que todos ellos tienen una misma estructura. En todos ellos dialogan dos personajes. Uno de esos personajes es el Conde Lucanor, el otro es su servidor Patronio. El Conde Lucanor plantea un problema, tira un asunto sobre la mesa y Patronio responde a modo de consejo con alguna historia. Una historia que sirve como ejemplo, como enseñanza o finalmente como moraleja. Por lo tanto, los cuentos del Conde Lucanor tienen una finalidad didáctica, educativa. Se proponen enseñar, educar a los lectores, a los habitantes de esta España medieval del siglo XIV, sobre todo a cómo comportarse bajo los parámetros de la moral cristiana y patriarcal, ¿verdad? Esto lo hemos visto en otros textos, en otras oportunidades, hemos enfatizado mucho ese aspecto en clase, que tiene que ver con el contexto cultural en el que está inscripta esta obra. Es decir, se utiliza al texto como forma de transmitir determinados valores, enseñanzas, costumbres propias de esa cultura cristiana y patriarcal en la que el hombre lleva las riendas del asunto, tiene el deber de controlar a su mujer, de enseñarle a cómo debe comportarse, etcétera. Y distintas cuestiones que ya hemos planteado en otras oportunidades y que vamos a volver ahora cuando avancemos un poquito sobre la obra. Bueno, estos cuentos de hecho se les llamaba ejemplos y son escritos al modo de las antiguas fábulas, ¿no? Como antecedente tenemos las fábulas de Esopo, fábulas como la de la liebre y la tortuga o el pastor mentiroso, ese tipo de historias que buscan transmitirnos un mensaje, una moraleja. Aquí tenemos lo mismo pero sin animales y la historia es un poco más desarrollada. Bien, en este cuento 27 tenemos, como en todos los demás cuentos, al Conde Lucanor charlando con Patronio. El Conde Lucanor plantea un problema respecto a sus hermanos y sus matrimonios. Y el Conde y Patronio, que es su servidor, de alguna manera le dice, bueno, yo no soy quien para darle consejos, pero
Si le interesa, tengo un cuento, tengo una historia para contarle de lo que le sucedió al emperador Federico y lo que le sucedió a Álvar Fáñez con sus señoras, con sus matrimonios, con sus esposas. Y de ahí usted podrá sacar algún mensaje, algún consejo. Bueno, bien, empieza entonces Patroño a contar la historia del emperador Federico. En esa historia no profundizamos demasiado en clase, más bien no nos interesa demasiado, salvo a destacar el tema eh, del mensaje esa parte de la historia. El emperador Federico vivía con una mujer que no le obedecía. Ella actuaba caprichosamente según sus propios intereses, sus propios deseos, en fin. Y a todo lo que el marido le decía que no, ella igualmente lo hacía. Y así fue como en cierta oportunidad le dijo el emperador Federico que no bebiera determinado líquido, del cual ella bebió, se envenenó y finalmente murió. Como moraleja, síntesis muy simple de esa historia, podemos abstraer la idea de que las mujeres deben obedecer a los hombres. Las mujeres deben obedecer a sus maridos, de lo contrario, les irá mal. En este caso, la desobediencia le costó la vida. ¿Bien? Ahora bien, en la historia de Álvar Fáñez, ahí sí nos vamos a detener un poquito más. Resulta que en esta segunda parte de la historia de Patroño, Patroño relata lo que ocurrió a Álvar Fáñez con su esposa Doña Bascuñana. En principio, Álvar Fáñez acude a la casa de un noble, siendo él un noble de alto estado, concurre a la casa de otro noble a buscar matrimonio con alguna de sus 3 hijas. Pero interpone en la propuesta de matrimonio a las mujeres, interpone una pequeña mentira que resulta ser una prueba. Él dice, falazmente, o sea, engañando a las mujeres, dice que tiene problemas de salud, que se orina en la cama, que frecuentemente se emborracha y se pone violento, llegando a maltratar a personas, de lo que luego se arrepiente y demás. Las 2 primeras hermanas, no conformes con esto, de alguna manera hacen saber de su rechazo al matrimonio. La tercera de las hermanas, por el contrario, da gracias a Dios por la unión y por la oportunidad que le brinda de verse honrada al estar con tan prestigioso noble. Y promete fidelidad, obediencia, sumisión. Les voy a leer un pequeño pasajecito donde dice: ella respondió a don Álvar Fáñez que daba gracias a Dios por este casamiento. También le dijo que si el vino le sentaba mal, ella lo encubriría de las gentes y nadie lo notaría. Y también le dijo que, aunque él se sintiera viejo, no por ello renunciaría a la felicidad y al honor de ser su esposa. Y sobre lo que dijo de su mal carácter y de sus golpes a las personas, le contestó que no debía preocuparse porque ella no le daría motivo, y si alguna vez la maltrataba, lo llevaría con resignación. La resignación entonces pasa a ser un concepto clave en las relaciones de género, ¿no?, de la época, dentro de un marco patriarcal donde la ley masculina prevalece, ¿no? El hombre como el sujeto dueño de la palabra, de la orden, del mandato, y la mujer su fiel servidora, en cierto sentido, resignando a su vez sus propios deseos, sus propios pensamientos, su propia voluntad, su propia conciencia. Poquito más adelante tenemos otro buen ejemplo de esto que estamos hablando. Dice:
Bueno, una vez que se concerta el matrimonio, se trasladan a la casa de Álvar Fáñez. Y allí dice, ella fue tan buena esposa y tan inteligente que su marido se juzgó por bien casado y ordenó que todos hicieran cuanto ella mandara. Esto lo hacía por dos razones. La primera, porque Dios la había hecho tan buena, tan amante de su esposa y tan respetuosa con sus decisiones, que cuanto hacía y decía don Álvaro Fáñez le parecía a ella que era verdaderamente lo más acertado. Y tanto le agradaba a ella cuanto su marido hacía y decía, que jamás lo contrarió en algo que fuera de su gusto. ¿Tá? Y después, más adelante, dice, ella siempre demostraba tan buen juicio y tomaba decisiones tan acertadas que se dejaba guiar por sus recomendaciones, pues siempre le aconsejaba y buscaba lo que favorecía la honra y provecho del conde, su esposo. Nunca pidió a su marido que hiciese algo para darle gusto a ella, sino solo aquello que le fuera conveniente y provechoso como caballero. Bueno, ahí tenemos modelo típico, patriarcal, en el que la mujer resigna sus deseos, su voluntad, su perspectiva, su lenguaje, en función de los deseos del marido, al punto tal que la mujer se vuelve una especie de doble, una reproducción del marido. Acá el gran problema que vamos a tener, que por supuesto que es un problema visto a la distancia, ¿no? Visto a la distancia, podemos introducir una crítica feminista. Es decir, podemos ver, visto a la distancia, podemos ver la sumisión, podemos ver la resignación y podemos nombrar patriarcado, etc. Naturalmente, en aquella época era la cultura imperante, la cultura normalizada. Por lo tanto, no había en este texto un problema, sino más bien una enseñanza. Digamos que la mirada feminista es más propia de nuestros tiempos. En definitiva, el gran problema acá, que lo vamos a ver a continuación, es que la mujer no es tratada como sujeto. Lo que define a un sujeto es ser un sujeto de deseo, ser un sujeto de pensamiento, ser un sujeto de lenguaje, es decir, tener un lenguaje, un pensamiento, voluntad, conciencia, deseo, que lo constituyen y lo diferencian de otro sujeto. O sea, un sujeto se relaciona con el otro a partir de una diferencia. Si hay una absoluta igualdad entre un sujeto A y un sujeto B, debemos sospechar que uno de ellos en realidad no está funcionando como sujeto, sino como objeto, que hace todo cuanto el otro piensa, dice, siente, desea, cree y tal. Es decir, que allí tenemos una especie de superposición de uno sobre el otro, en definitiva, una anulación del sujeto para reducirlo a objeto. Esta objetualización de la mujer como género, digamos, es lo que define el patriarcado. ¿Tá? La mujer responde a un deber ser resignado, a un deber ser sumiso, de larga data, ¿no? Que viene de mucho tiempo atrás y que podríamos encontrar un mojón importante, una parada importante en la formación del cristianismo y en la propia escritura bíblica. A mí me interesa retomar el pasaje bíblico en el que Jehová, Dios, expulsa a Eva y a Adán del paraíso, y lo que le dice a Eva es algo así como por haber comido el árbol del fruto prohibido, el árbol del saber, etc., serás castigada tú y toda tu descendencia femenina, digamos, ¿no? De aquí hasta
el fin de los tiempos, digamos, de aquí hasta la eternidad, tus deseos serán para Él y Él se enseñoreará o se adueñará de ti. Esa idea de la mujer, de alguna manera, como recipiente vacío, al cual el hombre ordena y maneja a su disposición, es un mandato que aparece ya en la Biblia, o sea, es un mandato divino al que la mujer no tiene más escapatoria que obedecer. ¿Tá? O sea, es un peso que la mujer hereda desde hace, la mujer y el hombre, digamos, como sociedad, como la civilización, ha heredado desde tiempos muy lejanos. Bien, esto es lo que está funcionando de alguna manera en esta relación y lo vamos a ver ahora con más notoriedad. En determinado momento aparece el sobrino de Albert Fáñez a visitarlo, hacía tiempo que no lo veía, y le dice, bueno, es un gusto verte, te veo muy bien, todo bárbaro. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que le haces caso en todo a tu mujer, es decir, tu mujer es la que manda, tu mujer es la que da las órdenes. Y ahí Albert Fáñez le dice, sobrino, ya vas a ver, en realidad, vas a ver cuál es la verdad del asunto. Y salen a pasear, a dar un paseo, y detrás de ellos viene doña Bascuñana, ellos van adelante a caballo, detrás de doña Bascuñana, y se encuentran con un grupo de vacas. Y el tío, don Álvaro Fáñez, dice, mirá sobrino, qué lindas yeguas. El sobrino responde, no son yeguas, son vacas. No, claramente son yeguas, le dice Álvaro Fáñez. Y luego de discutir un tiempo, llaman a don Álvaro Fáñez, llama a doña Bascuñana, le dice, vení, tenemos este problema, mi sobrino dice que allí hay yeguas y yo digo que son vacas, ¿tú qué ves? Ella ve vacas. Perdón, ahí me entreveré un poco. Son vacas, el tío dice que son yeguas, el sobrino dice que son vacas. Ella ve vacas, al igual que su sobrino. Pero, digamos que el mecanismo psíquico le hace transformar la realidad y creerse que realmente lo que hay allí son vacas, porque su marido lo dice. Son yeguas, porque su marido lo dice. Funciona ahí un mecanismo que hoy en día la psicología llamaría desmentida. Es decir, transformar la realidad, falsearla al punto tal de que yo me termine creyendo algo que en el fondo sé que no es. Como que olvidara la verdad por otra, por un engaño, por una falsedad, pero que termino creyéndomelo como si fuera una verdad. ¿Por qué? Y bueno, por el temor, porque el temor a la autoridad es demasiado, el miedo a ser golpeado por el rayo divino, digamos, el castigo de Dios, el castigo de la sociedad, por miedo a volverme loco, quedar solo, ser castigado, etcétera, operan internamente para que transforme esa verdad, la cambie por una falacia, digamos, ¿no? Bueno, así sucede nuevamente en 2 ocasiones más. Siguiente parada, ven un grupo de yeguas, a las que don Álvaro Fáñez ahora dice que son vacas, y el sobrino dice que son yeguas, tal como son en realidad. Llaman nuevamente a doña Bascuñana para resolver la situación y ella da la razón a su marido diciendo que son vacas e incluso buscando argumentos para defender esa postura. Fíjate que la forma y el color, todo indica que son lo que mi marido dice. El sobrino cree estar enloqueciendo. Y llegan a una tercera situación en la que observan al agua correr hacia un lado y generar un movimiento de molino hacia el otro. Don Álvaro Fáñez dice que corre hacia la derecha y que el molino gira hacia la izquierda.
El sobrino dice que es al revés, que el agua va hacia la izquierda y el molino gira hacia la derecha. Llaman nuevamente a doña Juliana y, como es natural, vuelve a dar la razón a su marido, porque entiende que este no puede estar equivocado, que la verdad es tal cual él la dice. Esa es la verdad. ¿eh? Ahí tenemos clara evidencia de la anulación de doña Bascuñana como sujeto. Doña Bascuñana no puede construir su propia verdad. No puede resistir a la autoridad que la embiste, digamos, con una fuerza tal que la manipula como un objeto. Como una corriente que la lleva a la puesta y que no nos deja posibilidad de confrontar, de generar una diferencia, un desacuerdo. No hay desacuerdo, hay absoluta coincidencia. Por lo tanto, esa absoluta coincidencia solamente se puede dar en una relación absolutamente desigual entre sujetos. La diferencia constituye la relación. Bien, esa es un poco la historia. Y ese es el drama que vemos a la distancia. Para finalizar les voy a leer el último párrafo en el que, más bien el penúltimo párrafo, los últimos dos párrafos, dejémoslo así mejor, en el que Alba Alfáñez se sincera con el sobrino y le dice, bueno, mira, en realidad yo te voy a contar una cosa, te la voy a contar a ti, a ella no, porque ella mejor que siga durmiendo, como la bella durmiente, que ni se entere, porque si despierta, se nos puede armar un relajo importante. Si la mujer llega a tomar conciencia de esta situación, de repente se avecinan nuevos tiempos, ¿no? Eso va a suceder naturalmente ya a partir del siglo XVII. Pues, se pueden encontrar indicios del despertar, la toma de conciencia femenina, la resistencia y demás. Pero por el momento que se mantenga inocente e ingenua e ignorante. Y dice así: sobrino, yo os he dado respuesta a lo que me dijisteis el otro día sobre lo que todos consideraban un defecto en mí, por hacer siempre caso a mi mujer. Tened por seguro que cuanto hoy ha ocurrido lo he preparado para que vieseis cómo es ella y que hago bien si me dejo llevar por sus consejos. Es decir, sobrino, en realidad todo esto lo preparé, vos tenías razón, pero todo esto era para demostrarte cómo ella siempre me da la razón. Y que en realidad cuando ella da las órdenes no es ella la que habla, es a través de mí que ella habla. Entonces dice, y por eso buscó argumentos tan concluyentes que os convenció a vos y a todos los presentes de que yo estaba en lo cierto. Dice, os aseguro que desde el día de nuestra boda nunca la vi hacer o decir algo en su propio provecho o deleite, sino lo que yo quisiere. Tampoco se ha enojado nunca por lo que yo hiciera. Y para ella, cualquier cosa que yo decida, siempre será lo mejor. Además, cuanto debo hacer por su estado, porque yo se lo pido, lo hace muy bien, buscando siempre mi honra y provecho, y queriendo que, de esta forma, todos sepan que yo soy el Señor, y como tal debo ser obedecido y honrado. No desea para sí ni fama ni premio por lo que hace, sino que todos sepan en qué puede servirme y me agrado por cuanto ella hace. ¿Tá? Bueno, ahí creo que no hace falta agregar mucho, y no más que lo que continúa diciendo. Dice, bueno, creo que más de lo mismo, ¿no? Básicamente vamos a centrarnos en el final mismo que termina
brindando algo así como una moraleja, que dice, al final, antes de terminar, antes de la palabra fin, va a decir, desde el comienzo debe el hombre enseñar a su mujer cómo se ha de portar. Bien, esa es la enseñanza que pretende dejar el texto, y eso es lo que de alguna manera se sella en los modos de pensar y de actuar de la sociedad medieval patriarcal. El hombre es el responsable de conducir los destinos de su matrimonio, de controlar la condición de su mujer. Desde el comienzo debe el hombre enseñar a su mujer cómo se ha de portar. ¿Y cómo se ha de portar? Se ha de portar de manera obediente, de manera sumisa, de la manera en que se ha comportado doña Bascuñana, y que el texto califica como inteligente y virtuosa, o amorosa. O sea, fíjense, y venimos arrastrando con esto desde hace mucho tiempo. Una mujer que ama es una mujer que obedece. ¿Eh? ¿Cómo asociamos allí, cómo se ven asociados el amor con la entrega absoluta? El amor como entrega absoluta es un concepto absolutamente peligroso, porque deja a la persona que hace entrega de su diferencia, justamente, si suprime sus propios intereses, sus propios deseos, su propio pensamiento, y los entrega al otro, y es un ser absolutamente vulnerable, despojado de autoestima. El amor es entregado al otro y sacado, despojado de uno. Entonces, esta idea de entrega vinculada al amor es una manera un poco perversa de sometimiento, disfrazado de amor, disfrazado de inteligencia, disfrazado de virtuosismo. Una mujer inteligente, una mujer virtuosa era aquella que podía entender su lugar en el mundo, su lugar servicial, su lugar absolutamente satelital, secundario en relación al hombre. El hombre es el centro de la palabra, de la verdad, de la moral. El hombre es el que educa. El hombre proporciona saber, conocimiento, bienes materiales también. Es el que toma las decisiones también de índole sexual. O sea, es la voluntad que mueve y la mujer es quien debe obedecer. Este texto creo que revela de alguna manera, y reitero, visto a la distancia, con todo lo que hemos incorporado en todo este tramo de tiempo, revela el grado de violencia masculina o la ley masculina, ¿no? El grado de violencia de la ley masculina, esto que hemos llamado el patriarcado, que es una dominación, no solamente física. Solemos limitarnos o focalizarnos en la diferencia física y en el abuso físico, pero también sexual, también económico, también moral, también psicológico, como el que nos muestra este texto. El viejo celoso, que es la otra obra, o una de las otras obras que hemos estado estudiando, nos va a presentar un panorama bien diferente, pero que perfectamente se entiende con un antecedente como este. O sea, 300 años después, Cervantes va a escribir El viejo celoso, que es de 1615, y ahí vamos a ver a la mujer empoderada de otra manera. Ahí vamos a ver unos pequeños indicios de un feminismo que pretende resistirse a esa autoridad, a ese dominio masculino atroz, ¿no? Ahí en El viejo celoso
la mujer va a gritar su primer basta, ¿no? Bueno, con mi sexualidad voy a hacer lo que a mí me plazca de alguna manera, voy a escuchar no la voz del otro, sino la voz propia, voy a escuchar a mis propios deseos, me voy a conectar con mí misma y a partir de ahí me voy a construir como sujeto y voy a llevar adelante acciones para llevar mi pequeño emprendimiento de vida adelante. ¿Tá? Es decir, que es una situación claramente diferente, pero que es importante manejar estos antecedentes para también después entender en qué consiste la liberación de qué, la liberación por qué, la liberación cómo, etcétera. Bueno, espero que le haya sido de su agrado o por lo menos útil para la preparación de los parciales y demás. Bueno, les mando un saludo, nos vemos.